Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer un top 10 de productos de la marca The Ordinary. No va a ser un top 10 de los mejores productos de esta marca, sino va a ser, por un lado, vamos a hablar de los productos más virales y más conocidos y por otro lado, de los productos menos conocidos y que tienen activos muy diferenciadores y muy distintos de lo que podemos encontrar habitualmente. Esta marca, la marca The Ordinary, es una marca que a mí personalmente me gusta mucho el enfoque de esta marca, me gusta que sus fórmulas sean muy minimalistas y que venga indicado siempre las concentraciones de los activos que contienen. Así que vamos a centrarnos en descubrir estos 10 productos para saber a qué tipo de pieles se adaptaría bien, cuál es el objetivo, entre muchas características de cada uno de ellos para conocerlos en profundidad. Así que si quieres saber cuál es este top 10 un poco inusual y diferente, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como he comentado, vamos a conocer estos 10 productos de la marca The Ordinary y para todos ellos vamos a seguir un esquema. El primer punto va a ser conocer los activos. A continuación, para qué tipo de piel se adaptaría bien. A continuación de esto vamos a hablar de precauciones y también incompatibilidades con otros activos. En el punto número 4 veremos en qué paso de la rutina lo tendremos que aplicar y por último sí que hablaríamos de por qué valdría la pena este producto. Bien, y teniendo este esquema en mente, vamos a empezar hablando del primero de ellos, que por supuesto es su peeling más conocido, que contiene tanto alfa como beta hidroxiácidos. Este peeling se volvió muy viral en redes sociales ya que contiene un 30% de alfa hidroxiácidos y un 2% de beta hidroxiácidos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que básicamente con este peeling lo que vamos a hacer es exfoliar en profundidad en nuestra piel. En cuanto a sus activos clave, os los voy a dejar todos por aquí. Por supuesto encontramos el ácido glicólico, láctico, salicílico, además de algunos extractos, un polímero cruzado del ácido hialurónico, pero os los voy a dejar todos por aquí para que sepáis exactamente todos los activos que contiene este peeling. ¿Y para qué tipo de pieles sería ideal este producto? Por supuesto, para aquellas pieles mixtas, grasas, con imperfecciones, cicatrices, acné, etc. En cuanto a las precauciones, lo único que puedo deciros es que mucho cuidado con pieles sensibles, con pieles con rosácea, pero además, para aquellas personas que tampoco tengáis pieles sensibles, cuando lo apliquéis la primera vez, por favor, mirad bien y haced una prueba de tolerancia antes, ya que tiene un alto contenido en ácidos y es importante saber cómo reaccionaría nuestra piel. En cuanto al paso de la rutina, lo tendríamos que aplicar tras la limpieza, muy importante, con nuestro rostro seco, y tenemos que dejarlo aplicado en nuestra cara únicamente 10 minutos, ni un minuto más. Posteriormente lo retiraríamos con agua tibia. Añadir además que solamente se tendría que aplicar de 1 a 2 veces por semana. Y por último, ¿por qué valdría la pena este producto? Porque realmente conseguimos hacer un buen peeling en nuestra piel. Nos puede ayudar mucho a mejorar la apariencia de estas cicatrices, marquitas, acné, en general. Puede ayudarnos mucho a mejorar la apariencia de nuestra piel, así que para todas aquellas personas que tengáis estas pieles mixtas y grasas y que tengáis estas marquitas, cicatrices y acné, puede ser uno de vuestros productos ideales para mejorar vuestra piel. Pasamos a hablar del siguiente producto, que sería el sérum con ácido hialurónico y vitamina B5. Entre sus activos podemos destacar tanto el ácido hialurónico, un polímero cruzado del ácido hialurónico y también la vitamina B5. ¿Para qué tipo de piel sería este producto? Fundamentalmente para aquellas pieles que busquen una hidratación duradera en su piel. Se adaptaría muy bien para aquellas pieles secas a muy secas, pero también que quieran mejorar el aspecto de estas arruguitas, líneas de expresión, etc. Por lo tanto, también se podría adaptar a pieles un poco más maduras. ¿En qué paso de la rutina deberíamos de aplicarlo? Pues tendríamos que aplicarlo tras nuestra limpieza y nuestro tónico. Aplicaríamos este sérum únicamente con de 2 a 4 gotas sería suficiente para aplicar bien por nuestro rostro hasta su completa absorción. ¿Por qué valdría la pena este producto? Porque es ideal como un básico de nuestra rutina para todas aquellas personas que busquéis hidratar bien y sobre todo tener una hidratación duradera en vuestra piel. Pasamos a hablar del siguiente producto, que es uno de los serums también más conocidos, que sería el sérum que contiene niacinamida con zinc.
Aquí podréis estar viendo las concentraciones de sus activos, un 10% de niacinamida y un 1% de zinc PCA. La combinación de ambos lo hacen ideal para aquellas pieles mixtas, grasas, con muchísimos brillos, que además tienen imperfecciones, granitos, etc. En cuanto a incorporarlo en nuestra rutina, lo tendríamos que aplicar tras nuestra limpieza, tónico, y a continuación aplicaríamos este sérum, que lo podemos aplicar sin problema tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. ¿Por qué vale la pena? Porque esta combinación de niacinamida con zinc y esta alta concentración, además de ambos, puede hacer que nuestra piel mejore mucho su aspecto, tanto manteniendo a raya esta producción de sebo, mejorando también nuestros granitos, imperfecciones, unificando nuestro tono, así que es realmente un sérum muy completo para aquellas pieles que así lo necesitan. Antes de pasar al siguiente producto, sí que quería comentar que todos los productos que esté mencionando, que ya haya analizado en el canal en profundidad, os los voy a ir dejando adjuntos arriba y también en la descripción, para que si queréis profundizar bien en toda su composición, etcétera, tengáis el análisis en profundidad. Pasamos a hablar del siguiente producto, que diría que es uno de los productos que no es tan conocido, pero que es muy interesante. Vamos a hablar de la solución tónica exfoliante con ácido glicólico al 7%. Entre sus activos podemos encontrar, por supuesto, aparte del ácido glicólico, extractos como ginseng, aloe vera y entre muchos más extractos naturales que os voy a indicar todos por aquí. ¿Para qué tipo de pieles sería ideal este producto? Fundamentalmente se podría aplicar a todo tipo de pieles, estaría un poco más enfocado en aquellas pieles mixtas y grasas, pero las pieles normales también lo podrían utilizar, y sobre todo aquellas pieles que estén muy hiperpigmentadas, que tengan muchas manchas, muchas irregularidades y que quieran unificar bien su tono de piel. ¿Cuándo deberíamos aplicarlo? Este tónico lo tendríamos que aplicar tras nuestra limpieza, es cuando aplicaríamos el tónico, pero es cierto que este tónico exfoliante, para hacer esta exfoliación, únicamente con utilizarlo de 1 a 3 veces por semana, dependiendo de nuestras necesidades, sería suficiente. En cuanto a las precauciones y advertencias, en este caso en particular sí que voy a hablar de ellas, debido a que anteriormente de los otros productos que he comentado era muy complicado que exista algún tipo de problema o interacción con otro tipo de activos, pero en este caso estamos utilizando un ácido glicólico, una alta concentración, así que sí que quería hablar de posibles preguntas que pueden surgir a la hora de combinar con otros productos, especialmente con otros ácidos y también con retinoides. Con respecto a combinarlo con otros ácidos, como por ejemplo con el ácido láctico, sí que tengo que decir que en este caso en particular, si el ácido láctico no es muy elevada la concentración, podríamos utilizarlo, pero es importante no utilizar muchas concentraciones de ácidos en la misma rutina para no sobresaturar nuestra piel. Y en cuanto a la combinación con retinoides, lo ideal sería utilizarlo en días alternos para que nuestra piel pueda descansar. ¿Y por qué valdría tanto la pena este producto? Porque es un producto que puede hacer ya esta exfoliación en el paso 2 de nuestra rutina. Tras la limpieza ya podemos aportar a nuestro rostro esta capacidad de mejorar las manchas, unificar nuestro tono, que puede ser muy beneficioso para nuestra piel. Pasamos al siguiente producto, estamos ya casi en el ecuador y vamos a hablar del sérum, que contiene tanto arbutina como ácido ascórbico en su composición. En cuanto a sus activos, tengo que decir que esta fórmula me encanta porque únicamente tiene 3 ingredientes: el ácido ascórbico, alfa-arbutina y propanediol. Realmente es una fórmula muy sencilla, pero con unas muy buenas concentraciones de activos para que sea efectiva en nuestra piel. ¿Para qué tipo de piel sería ideal? Pues con la combinación de estos activos se adaptaría muy bien a aquellas pieles que estén muy apagadas, que hayan perdido la luminosidad, además que quieran también mejorar y unificar su tono y mejorar la apariencia con respecto a acné, manchitas, etc. En cuanto al paso de la rutina, al ser un sérum, lo tendríamos que aplicar después de nuestra limpieza, tónico, y a continuación es cuando aplicaríamos nuestro sérum. En cuanto a advertencias y precauciones, sí que debido a la alta concentración que contiene vitamina C pura, es muy importante que hagamos antes bien una prueba de tolerancia en nuestra piel para ver qué tal se adaptaría a este producto y asegurarnos de que no podamos tener ningún tipo de irritación, rojez, etc. ¿Y por qué valdría la pena? Pues bien, ya hemos visto que tenemos otros productos que nos ayudan con las manchas, etc., pero en este caso me enfocaría más a que este producto puede mejorar tanto la luminosidad, las manchas y el envejecimiento de nuestra piel, esta acción antioxidante tan potente que tiene la vitamina C. Así que sí que estaría más enfocado en aquellas pieles mucho más maduras, que tengan estas manchas, imperfecciones, etcétera. Pero es un producto muy completo y que únicamente tiene 3 ingredientes. Llegamos al ecuador, al número 5, hablando de un producto
muy sencillo que únicamente contiene un ingrediente, el escualano. Este activo que cada vez estamos viendo más en nuestros cosméticos es ideal y me parece muy interesante hablar de un producto que únicamente contenga el escualano. Y es que entre sus propiedades, entre sus 3 propiedades fundamentales, tendríamos ser antioxidante, hidratar en profundidad y tener acción antibacteriana. Con el escualano, el objetivo que intentamos conseguir es poder restaurar nuestra barrera cutánea, aportando esta hidratación, esta acción antioxidante. Es un activo que puede aportarnos muchísimas propiedades por sí solo. ¿Para qué tipo de pieles sería ideal? Pues ya que hemos visto todas las propiedades que tiene, sería ideal para aquellas pieles secas, a muy secas, pero también para pieles normales que quieran aportar esta hidratación a su piel, pero también para aquellas pieles más sensibles. Este es el diferenciador. Además, que tengan estas pequeñas líneas de expresión, estas pequeñas arruguitas también debido a esta acción antioxidante. ¿En qué paso de la rutina tendríamos que aplicarlo? Lo tendríamos que aplicar como último paso tras haber aplicado nuestra crema. ¿Y por qué valdría la pena este producto? Porque es un hidratante no graso que puede ayudarnos a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo y aportar esta acción antioxidante, mejorando nuestras pequeñas arruguitas y líneas de expresión. Bien, ya nos vamos acercando al final, a los últimos 4 productos, y vamos a hablar de uno de los productos más conocidos de esta marca, muy interesante, que tendrá un poco de rivalidad con el número 1 del que voy a hablar en todo este top 10, y sería The Ordinary Buffet. Bien, ¿y qué implica esto de la palabra buffet? Bien, aquí lo que tenemos ya es serum anti-envejecimiento. Nos vamos a centrar en esta acción anti-age. Tenemos una combinación de activos muy interesante y muy completa. Os voy a dejar por aquí, por supuesto, todos los activos que contiene, pero fundamentalmente tendríamos péptidos, aminoácidos y ácido hialurónico. ¿Para qué tipo de piel sería ideal? Pues bien, teniendo esta combinación, aquí ya estamos hablando de arrugas mucho más profundas, pieles más bien secas a muy secas, también normales pero maduras. Aquellas pieles que quieran mejorar la apariencia de sus arruguitas, arrugas un poco más profundas, ya no estamos hablando únicamente de las líneas de expresión, sino arrugas de aquellas pieles un poco más maduras. ¿En qué paso de la rutina tendríamos que aplicarlo? Al ser un serum, lo tendríamos que aplicar tras nuestra limpieza y nuestro tónico. Aplicaríamos nuestro serum tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. ¿Por qué valdría la pena? Porque es un producto con el que podemos mejorar nuestra apariencia de aquellas arrugas más profundas, aportar firmeza a nuestro rostro, además de aportarle una hidratación duradera. Es ideal para aquellas pieles más maduras que busquen por un precio asequible tener un producto que pueda ayudar mucho a mejorar la apariencia de su piel. Y bien, llegamos ya a los 3 últimos productos, y en este caso voy a hablar de un producto que creo que no es muy conocido, que sería el serum que contiene extractos marinos hidratantes. Pues bien, por aquí os voy a dejar todos los activos que contiene, todos estos extractos que contiene y un poco las propiedades para que veáis realmente lo que puede hacer por nuestra piel. La verdad es que este serum se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, pero está específicamente pensado para aquellas pieles más bien normales a secas y muy secas que quieran mantener la hidratación en su piel durante mucho tiempo. Por supuesto, siempre que estamos aplicando productos que mejoran la hidratación de nuestra piel, también podremos ayudar para aquellas pequeñas líneas de expresión, arruguitas, etcétera, mejorar su aspecto y tener esta sensación de efecto rellenador de nuestras arrugas al aportarles la hidratación, porque como ya sabemos, muchas arruguitas y líneas de expresión se ven mucho más marcadas cuando nuestra piel está deshidratada. El paso de la rutina en la que lo tendríamos que aplicar, por supuesto, sería también como cualquier otro serum: limpieza, tónico, y a continuación sería cuando aplicaríamos nuestro serum. ¿Y por qué vale este serum la pena? ¿Y cuál es la diferencia con otros serums que contienen ácido hialurónico, polímeros cruzados del ácido hialurónico, etcétera? Pues aquí vale la pena, una, por su textura, es una textura mucho más ligera, por tanto, para aquellas pieles que a pesar de necesitar esta hidratación no les vaya muy bien unas texturas algo más pesadas pero quieran aportar hidratación, este serum es ideal. Pues bien, en los últimos productos, por supuesto, no podía faltar un producto que contenga retinol en su composición. Por aquí os voy a dejar todos los activos que contiene este serum con un 0,5% de concentración de retinol. Muy importante algo a tener en cuenta con el retinol, lo comentaré en las advertencias, pero tenemos que ir siempre subiendo progresivamente la concentración de retinol a medida que nuestra piel lo va tolerando.
Y por supuesto siempre hacer un test de tolerancia de nuestra piel cuando estemos aplicando productos que contengan retinol para ver qué tal responde nuestra piel. Si notamos cualquier tipo de rojez, irritación, etcétera, tenemos que aclarar inmediatamente este producto e intentar buscar concentraciones mucho más bajitas o incluso otros derivados del retinol. ¿Y para qué tipo de piel sería ideal? Pues bueno, como ya sabemos, el retinol nos ayuda, es un activo muy completo a mejorar nuestra apariencia de nuestra piel a nivel de arruguitas, líneas de expresión, etcétera, pero también nos ayuda con el tema de las manchas a unificar nuestro tono, así que es un activo muy completo que se podría adaptar muy bien a todas aquellas pieles que quieran mejorar su aspecto a nivel de arruguitas, etcétera, pero también que contengan manchas. Eso sí, para aquellas pieles sensibles, mucho cuidado, estamos hablando de unas buenas concentraciones de retinol, así que haced siempre una prueba de tolerancia y si notáis estas irritaciones, rojeces, etcétera, podéis utilizar otros productos, como ya hemos visto, que también pueden aportar firmeza a nuestra piel, que no sean tan potentes como este retinol para poder evitar así cualquier tipo de irritación. ¿En qué paso de la rutina lo tendríamos que aplicar? Este paso ya nos lo sabemos, por supuesto, antes de la crema y después de haber realizado nuestra limpieza y también aplicado nuestro tónico. Algo importante también a tener en cuenta cuando tenemos que utilizar este tipo de productos que contienen retinol o derivados, siempre recordemos utilizarlos en nuestra rutina de noche. Y bueno, ¿y por qué valdría la pena? Pues bien, es un serum en el que tenemos una alta concentración de retinol por un precio muy asequible, pudiendo mejorar mucho nuestra piel. Y por último, quería hablar de este serum que me parece uno de los serums realmente más completos que podemos encontrar en The Ordinary, que sería el serum de Matrixyl con ácido hialurónico, una combinación completamente ganadora para mejorar mucho nuestra piel, nuestras arrugas en general. Es un serum que me parece completísimo. Por aquí os voy a dejar la composición y todos los activos que contiene este serum, pero fundamentalmente encontramos la combinación ganadora de péptidos con ácido hialurónico, ideal para aquellas pieles más maduras, con arrugas mucho más profundas, que quieran y necesiten tener una buena hidratación en su piel, pero a la vez mejorar la firmeza, la elasticidad. Es una combinación ideal para aquellas pieles más maduras que quieran mejorar el aspecto. Como paso de la rutina lo utilizaríamos como cualquier otro serum después de nuestra limpieza y nuestro tónico, y lo podemos utilizar en nuestra rutina de día y de noche. Añadido a esto y especificado además por The Ordinary en la propia web, podemos utilizar este serum también sin problema en el contorno de ojos. Y por último, ¿y por qué valdría tanto la pena? Bueno, pues porque por el precio que tiene tenemos un cóctel de péptidos, ácido hialurónico, que nos va a mejorar aquellas pieles más maduras, que va a mejorar las arruguitas, las líneas de expresión, mantener la hidratación en nuestra piel. Es un serum que realmente vale mucho la pena por el precio que tiene y que realmente nos va a ayudar a tener unos muy buenos resultados. Estamos viendo que tiene unas muy buenas concentraciones de activos, así que realmente valdría mucho la pena. Y bueno, hasta aquí este top 10 un poco diferente, que sí que me apetecía mucho hacer. Sé que me he dejado muchísimos productos, por supuesto. The Ordinary es una marca que tiene muchos productos que valen muchísimo la pena, a mí personalmente me encantan. Pero espero que con este top 10 hayáis podido ver algunos productos que eran muy conocidos, algunos productos que no tanto, que podáis ver en qué momento de la rutina se pueden incorporar. Me he centrado mucho también en productos que se adapten muy bien a aquellas pieles más maduras, arrugas, imperfecciones, etcétera, porque creo que es lo que la mayoría de personas de este canal buscáis: mejorar vuestras líneas de expresión, arruguitas, firmeza, elasticidad, manchas y unificar vuestro tono. Por supuesto, si hay algún producto de todos los que he comentado por aquí que no he analizado en profundidad y quisierais que no lo analizara, por supuesto, dejádmelo en los comentarios. Y si habéis echado en falta algún producto que sintáis que es vuestro esencial, dejádmelo también en los comentarios para hacer un próximo vídeo hablando de un top 10 esenciales, por ejemplo, de The Ordinary, o un top 10 para poder hacer una rutina de The Ordinary, o cualquier tipo de vídeo que pudiera interesaros de esta marca. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por supuesto, si os gustaría que hiciera otro top 10 de cualquier otra marca de productos que pudiéramos encontrar en supermercados, en Druni, Primor, en Sephora, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios, y dejadme también aquí si os gustan este tipo de vídeos y si os ayudan a conocer más en profundidad muchos productos, pero
sin que sea un vídeo tan largo analizando ingrediente a ingrediente, estos vídeos que están siendo algo más prácticos y enfocados a saber cuál escoger según vuestras necesidades. Por último, solo puedo deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis siempre ahí, que estáis siempre apoyándome, diciéndome palabras bonitas, también dándome consejos, haciendo estas críticas constructivas para seguir mejorando, aprendiendo y creciendo. Lo valoro muchísimo, así que solamente puedo daros las gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!